Faltan ahorita de que entren otros. Vamos a esperar un poquitito. Ya vienen. Bueno, sigo compartiendo pantalla. ¿Vos cuáles? ¿O cuáles? ¿Te sabes las vocales, tu vaca? ¿Te sabes las vocales? Donde ya están llegando todos. ¿Quién falta? Rubén y Eleazar. Ok. A ver si no se entretienen mucho. ¿Ya llegaron? Es que no los veo. Yo sí aquí ando, profe. Eleazar, ¿no está? Rubén. Falta Eleazar. Ah, ok. O si quieren, ya iniciamos. Miren, son las casi 7. Yo digo que terminemos otra hora más, ¿no? Porque sí son 4 horas, pero debemos de tener como cierto descanso entre cada periodo. Y está un poquito pesada la metodología. Ahorita les voy a hablar de lo que sigue. Bueno, vamos a iniciar ya. Por cierto, les mandé a WhatsApp la hojita que estoy haciendo. ¿Sí? Sí, gracias. Después de esta parte, lo que pasa es que iba a hacer en función de si la investigación es de corte cuantitativo o de corte cualitativo. Vamos a tener que tener un capítulo quinto, que sería capítulo quinto,
discusión y análisis de los resultados. ¿Sí? Entonces le apachurro a título 1. Y aquí le voy a poner 5 porque pertenece al 5º capítulo. Y de aquí voy a empezar a enlistarlos: el 5.1, el 5.2, 5.2, ¿sí? Muy bien. 5.3. Bueno, en general, se dividen en 3, pero depende mucho del tipo de tesis, hacer la división, pero vamos a suponer una división, digamos, común y corriente. En el 5.1, coloco los resultados. ¿Qué nombre le ponemos? Los resultados en bruto. Vamos a ponerle así. O para que no se escuche tan feo bruto de manera exacta. Ponemos de manera que no esté modificado que se dice en bruto. Pero ¿qué sinónimo pudiera ser que no se vea en bruto? Resultados sin modificar, ¿no? Sin modificaciones. Resultados sin modificaciones. ¿Sí? Lo vamos a tener resultados sin modificación. Entonces aquí casi usualmente se ponen tablas. Que a veces pueden ser tablas muy grandes o muy cortas, dependiendo de cuántos empleados fueron los que se investigaron, edades, género, antigüedad en el trabajo, y puntuación en el instrumento que usamos, ¿sí? Entonces, pues ya pueden ser muchos o pueden ser poquitos, pero usualmente se utilizan tablas aquí, no se utilizan gráficos. Los gráficos se utilizan para producir contrastes entre diferentes elementos, ¿sí? Bueno, en el 5.2 sería el análisis de los resultados. Y en el 5.3, si la tesis es de corte cualitativo, tengo que meter una parte que sería de reflexión, que es donde voy a dar todas mis opiniones, ¿no? Reflexión sobre los resultados. Y claro que le puedo poner otros nombres: resultados del estudio, qué sé yo. Aquí se suelen poner gráficos. Si es cuantitativa. Si no, se narra, se hace una narrativa del resultado, analizándolo de manera pormenorizada, así como comentándolo, por así decirlo, como si tú estuvieras comentándolo. Pero en la reflexión, aquí no van gráficos. Bueno, déjenme, creo que ya entró el otro compañero. Aquí no van gráficos, sino que aquí se pone en sí, tal como resultó en la tesis, ¿no? O sea, si tú reflexionas, si tu última reflexión es que se les está pagando muy poquito a los empleados y por eso no están vendiendo lo suficiente, es tu reflexión, lo puedes poner ahí. Pero si es una investigación de corte cuantitativo, puedes poner eso, pero solamente si tienes así como datos muy fiables, estadísticas muy confiables que te permitan, pues poder decir eso, ¿no?
En fin, pues mucho va a depender. Bueno, después de esta parte vienen las conclusiones, que aquí no sé, las conclusiones pertenecen al capítulo 5, entonces se les pone un inciso A, un punto y luego se ponen conclusiones. Como pertenecen al capítulo 5, no se les pone título 1, sino título 2. ¿Sí? Entonces, en las conclusiones se tiene que empezar desde el inicio hasta el final. O sea, tú iniciaste tu tesis hablando de una pregunta de investigación, ¿se acuerdan? Entonces, se ponen puntos el número 1 en conclusiones. Esta investigación logró responder a la primera pregunta de investigación. Bueno, para que no se repita, le voy a poner este estudio. Logró responder a la primera pregunta de investigación de la siguiente manera. Entonces tú ya pones ahí cómo respondiste a la pregunta de investigación. O sea, obviamente que la estás respondiendo con los resultados y con el análisis de los resultados y con la reflexión de los resultados, ¿no? Si tu pregunta de investigación era si los empleados de la fábrica fulana de tal tenían un rendimiento apropiado, tú puedes contestar que no o que sí y luego decir y explicar por qué, ¿no? Entonces, también hay que responder a las preguntas secundarias. Entonces, lo único que vas a hacer es copiar y pegar. Por ejemplo, aquí. Este estudio logró responder a la primera pregunta secundaria de investigación de la siguiente manera y ya la respondes. Y luego puedes, no sé, puede ser que tengas 3 preguntas secundarias. Esta sería la segunda y esta sería la tercera. ¿Sí? Y bueno, también se acuerdan ustedes que en el protocolo se pusieron objetivos. Entonces, también tenemos que decir, esta investigación logró cumplir con los objetivos ya que se llevaron a cabo de la siguiente manera. Entonces, tú explicas, por ejemplo, si tu objetivo era construir un instrumento o una escala para medir la capacidad laboral de los empleados, pues que sí lo hiciste, ¿no? O sea, que sí hiciste ese instrumento. O sea, sí que sí cumpliste los objetivos. Pueden ser muchos objetivos o pueden ser nada más uno, pero voy a poner nada más uno para que quede como ejemplo. Y luego, también vas a decir en conclusiones, esta investigación logró ser, no, se justificó y entonces ahí pones todo los factores por los cuales se justificó. Esto es muy importante porque este es como el tapón de corcho que cierra la botella. O sea, tú pones una serie de elementos al inicio en el protocolo, preguntas, objetivos, hipótesis, justificación, todo eso lo pones en objetivos, al inicio en el protocolo. Y cuando tú terminas la tesis, tú terminas diciendo todo eso, que sí lo hiciste, que sí lo llevaste a cabo. Por ejemplo, si tú al inicio de tu tesis, si se van al protocolo, en justificación, que era importante, entonces tú tienes que decir, esta investigación se justificó por ser importante, ya que el trabajo diario con calidad beneficia
a todos los actores implicados en la empresa, vamos a suponer, ¿no? Y así vas poniendo. ¿Se acuerdan que otro elemento de la justificación era la pertinencia? Fue adecuado al tiempo presente porque en ese momento estaba cayendo la producción, porque el COVID vino y bajó mucho la producción, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces ahí tú vas a ir cerrando todo lo que abriste. Precisamente la palabra conclusión viene del latín conclaudere, que significa ponerle llave y cerrar la puerta, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, las conclusiones es cerrar todo ese proceso que tú abriste en un inicio. Porque hacer toda una tesis es ir abriendo un proceso y luego llegas a un punto en el cual lo vas cerrando. Cuando vas haciendo tus estadísticas, tus gráficos, tus análisis, ya se va cerrando. Cuando vas apenas aplicando las encuestas, pensando en la metodología, estás abriendo, ¿no? O sea, toda tesis tiene una parte donde se empieza a abrir, que es la parte del principio, que es el protocolo, y luego viene una parte donde se sigue abriendo en el marco teórico, donde expresa las diferentes teorías que hay sobre lo que estás haciendo, y luego el marco contextual y luego el marco metodológico se sigue abriendo y ya cuando obtienes resultados empieza a cerrarse. Porque un resultado ya se plasma en una gráfica, en una tabla, o en una reflexión y eso ya cierra. ¿Sí me explico? Pero bueno, se cierra parcialmente porque ya con las conclusiones es cuando se taponea y se cierra, digamos, permanentemente. Cuando menos tu tesis, porque alguien puede leer tu tesis y tus conclusiones y de ahí sacar otra investigación. ¿Sí? Entonces, de hecho, una de las reglas de toda tesis es que es inconclusiva, o sea, concluye para ti y para lo que te mandó a hacer tu asesor, tu escuela, para que te titularas, pero en el otro sentido es inconclusiva, porque siempre la puede retomar cualquier persona para hacer nuevos análisis respecto de tus reflexiones o de tus conclusiones más serias, más sólidas y más cuantitativas. Entonces, esa investigación, bueno, básicamente ahí se pone se responden las preguntas, se dice por qué se lograron los objetivos, se dice por qué se justificó. Se dice qué problemas encontraste, también, perdón. ¿Se acuerdan que una parte es alcances y limitaciones en el protocolo? ¿Sí se acuerdan? Es hasta dónde alcancé. Entonces, aquí pones esta investigación encontró con el paso de su aplicación, las siguientes, ¿cómo se dice eso? Las siguientes, no objeciones ni limitantes, hay otra palabra, ¿cuál pudiera ser? Sí, como cosas que no te permitieron llevarla a cabo, pero que no fueron a propósito por alguien, ¿no? Sino que no las habías contemplado. Esta investigación encontró con el paso de su aplicación las siguientes problemáticas no previstas en un inicio y ahí pues las plasmas todas, ¿sí? También les voy a mandar este documento, ¿eh? Y también encontró problemáticas previstas
mismas que aparecen en el protocolo, ¿no? Por ejemplo, igual aquí también las repites, ¿no? O afinas. En el protocolo las pusiste de manera tal vez difusa, pero aquí las pones más en concreto, ¿no? Las concretizas. Las concretizas. ¿Sí? Por ejemplo, si en el protocolo tú pusiste que una limitación era que el patrón no te iba a permitir entrevistar a algunos empleados porque él sabía que se expresaban mal de la empresa, pero tú lo pensabas, tú no estabas segura o seguro de eso, pero cuando intentaste hablar con ellos, en efecto, el patrón no te permitió, te dijo, ¿sabes qué? A ellos no me los distraigas, déjalos que sigan trabajando. Entonces tú pones ahí, en efecto, me encontré con que el patrón no quiso que ciertas personas me dijeran sus puntos de vista sobre la empresa, etcétera. Y bueno, todo eso es muy importante porque primero que nada está siendo honesto y segundo, se va a ver que los resultados, si están alterados, tú no los alteraste, sino que el patrón se encargó de ponerte trabas para que los resultados estuvieran un poquito maquillados a su favor, como si tratase un poquito mejor a su personal, ¿sí? Entonces tú vas a poner todo eso ahí. Claro que obviamente lo vas a poner de manera neutral, no vas a decir maldito patrón que no me dejó, no, o sea, tienes que ser siempre con un lenguaje muy culto, muy cortés e impersonal. No se pudo hablar con estos empleados porque la parte patronal pidió expresamente que no se hiciera, ¿no? Y eso es un lenguaje muy impersonal y muy neutral y que no te meten problemas, ¿no? Entonces, más o menos así se cierra una investigación. Bueno, otras personas la cierran poniendo una propuesta. B, punto y guión, propuesta. Entonces, esta es otra forma, pero bueno, si la cierras de la segunda forma, tienes que cerrarla también primero con conclusiones. O sea, tú puedes cerrar tu tesis con conclusiones o bien con conclusiones y con una propuesta. Entonces, la propuesta igual se enumera. Pones punto número 1, que el patrón sea más cuidadoso con la selección de empleados. ¿Qué otra propuesta pudieras poner tú? Pues ahí vas a poner todas las propuestas, pero en función de la tesis, no de lo que se te ocurra a ti. Por ejemplo, a mí ahorita se me pueden ocurrir muchas propuestas para cualquier empresa, ¿no? Por ejemplo, que tengan garrafones de agua para que los empleados beban, y que los tengan cerca y que constantemente los estén llenando de agua, porque a veces estás en una empresa y el garrafón de agua tienen una semana que no lo llenan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, podemos poner una propuesta que se pongan garrafones de agua y se supervise diariamente que estén cuando menos llenos a la mitad. Sí, para que no se acabe el agua, ¿no? O sea, porque tú te encontraste esa problemática, o sea, tú vas a poner en propuesta la solución a todas las problemáticas que tú hayas escuchado, visto, encontrado, que no son precisamente las conclusiones, o sea, no tiene nada que ver con las conclusiones, como pueden ver, sino con cuando tú te inmiscuyes en un proceso investigativo, te vas sin querer dando cuenta de algunas cosas, entonces es cuando haces la propuesta. Tal vez algunas sí pudieran y sí se vincularan con conclusiones. Por ejemplo, si la conclusión fue que no se atiende adecuadamente a los empleados, pues darles un taller de capacitación, esa sería otra propuesta. Eso no es una conclusión, es una propuesta. Tenemos que diferenciar entre propuestas y conclusiones. Darles un taller de capacitación a todo empleado que entre
Y luego puedes poner a lo mejor ahí el caso de que un empleado que recientemente había entrado y no le habían advertido que una máquina se movía muy rápido, una máquina que despuntaba, vamos a suponer, que le agarró un dedo, vamos a suponer, y que tú lo pones eso como una anécdota, ¿no? Entonces también se vale poner eso en tu tesis, porque obviamente pretende solucionarles un problema concreto a la empresa. Pues bueno, este es más o menos el esqueleto del capítulo cuarto en adelante. ¿Qué nos faltaría para...? Ahí se termina la tesis, ¿eh? Y luego ya viene bibliografía y ya se termina. Así se termina. Miren, si no, ahorita les muestro una tesis. Déjenme, salgo de compartir. Y sí, déjenme la abro primero para que la vean. ¿Una tesis de usted, de las que usted ha hecho? ¿O tesis? No, yo he asesorado 70 tesis más o menos, pero solamente he asesorado como 5 de licenciatura. Y he asesorado como unas 4, menos de maestría y todas las demás de doctorado. Casi todas las que he asesorado son de doctorado. Entonces, pues, Ok. tengo de las que me van dejando los alumnos para que les revise, pues tengo para aventar para arriba, ¿no? Entonces, voy a buscar aquí, pues alguna que les pueda ser de utilidad para que me cachen todo lo que les estoy diciendo. Déjenme buscar una que se adapte. Tesis Cristian, esta por ejemplo. Bueno. Entonces déjenme me meto. Les decía que quería. Denme tantito. Denme chancecita, tantita, para encontrar la tesis, porque me hago bolas aquí con estas cosas. Ahí está. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la tesis? Bueno, esta es una tesis de doctorado. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el índice. Ahí se puede ver el capítulo primero, planteamiento del estudio. Es que el protocolo cambia a planteamiento del estudio. Cuando es protocolo es pretensión. Cuando ya termina la tesis se convierte en planteamiento del estudio. ¿Se acuerdan que era construcción del objeto de estudio, delimitación del estudio, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, definición de variables, todo esto? ¿Sí se acuerdan? ¿Era así? Marco Sí, teórico. eso fue de la clase pasada. Sí, bueno, pero ¿saben qué? Creo que agarré una tesis que no era. No, esta no es. Es una que yo siempre le pongo tesis final. No, esta fue la que me mandó el alumno para que se la corrigiera. Sí, no. Denme un segundito. Es que tengo 2 Cristian esta para imprimir. Ahora sí. Entonces déjenme, ahí me tengo que salir de aquí. Y bueno, es para que básicamente la vean. Y más o menos, o bien, miren, la diferencia entre una tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura, no hay diferencia. La única diferencia es el número de páginas y la complejidad, obviamente. Pero prácticamente es el mismo esquema. Todo es igualito, todo es igualito. Así que no se apuren. Tesis Cristian, CEPOP, tesis Cristian, tesis ultra revisada. Esa está la buena. Sí, ahí la están viendo, ¿no? Miren, una tesis pues se pone en una parte de la dedicatoria, luego los agradecimientos, luego un resumen que se le llama analítico, para que el sinodal, si no tiene tiempo, híjole, ya nomás nos quedan 10 minutos, si no tiene tiempo de revisar toda la tesis, cuando menos lea esa parte, que es el resumen analítico, tabla de acrónimos, aquí viene todo lo que es el índice, el planteamiento del estudio, el marco teórico, pero obviamente está adecuado al el marco contextual,
la metodología, que también a veces se dice marco metodológico, pero es lo mismo. Discusión de los resultados. Les digo, varía mucho. Las conclusiones, aquí por ejemplo no puso recomendaciones, como en la otra que yo les puse. Pero en conclusiones, fíjense, como es lo mismo que les estoy diciendo yo. Esta investigación logró responder a la pregunta central de investigación. ¿Impacta la educación física en el rendimiento escolar de los alumnos? Pronunciándose de manera categórica que sí, ya que los alumnos estudiados con la técnica cuantitativa y la correlación de Pearson, que son técnicas estadísticas, arrojó un punto 97, lo cual es muy alto, obviamente. Bueno, y así va contestando las preguntas. Y luego, la cuarta pregunta, la quinta pregunta, la sexta. Luego, también se tiene que contestar si se comprobó la hipótesis, que se me olvidó decírselos ahorita. En las conclusiones también se pone si se aceptó o no la hipótesis y por qué. Eso ahorita se los pongo ahí en la otra hoja. Les voy a mandar esta tesis, pero bajo palabra de que no la van a compartir, ni le van a dar un uso incorrecto. Aparte es una tesis gigantesca, que es de doctorado. Las tesis más o menos de licenciatura rondan las 80 páginas, 90, y esta pues anda sobre las 200. Entonces, pero más o menos el esqueleto les va a ser muy familiar. Miren, por ejemplo, aquí dice que cumplió los propósitos del planteamiento, o sea que logró los objetivos. Y también, para terminar, aquí pone cosas personales, ¿no? La investigación se justificó, lo que les decía, porque tiene relevancia, porque aborda temas actuales, porque tiene valor teórico. Y ahí termina y empieza la bibliografía. O sea, no por fuerza tienes que poner recomendaciones. Eso es optativo. Y entonces me regreso. Pero me tengo que salir otra vez de acá. Para meterme a la otra hojita que estamos haciendo, que es esta. No, no es cierto, esa no es. Espérame. ¿Cuál es? Es esta la que estamos haciendo. Entonces, aquí, en conclusiones, deben de poner, bueno, aquí lo voy a poner en el 8. Esta tesis acepta la hipótesis de trabajo por los siguientes motivos. Ya, esto los pone, ¿no? Pero pues básicamente es pues se refiere a eso que les estoy diciendo, ¿no? Déjenme, se los comparto por WhatsApp. Ya nos va a sacar ahorita Zoom y ya son 7:25. Yo siento que están cansadillos. De cualquier manera, estos videos se los voy a subir creo que a la plataforma ya no me deja. Se los voy a mandar a WhatsApp, los 3 videos. Y les voy a mandar el esqueleto de la otra tesis de doctorado. Nada más que en la otra, pues concreticen o se hagan lo más cortito. Vean si su metodología fue cuantitativa o cualitativa o combinó de las dos. Vean cómo lo fue haciendo también, o sea, para que sepan pues cómo se plasma. Pueden usar ese esqueleto o el que yo les estoy dando ahorita. Nada más una pregunta, ¿qué no hemos visto? Ya vimos protocolo, marco teórico, contexto, metodología, discusión, conclusiones, propuesta. ¿Qué no hemos visto de una tesis? No, de hecho, los mismos temas que aparecen en el índice ya los vimos en la clase pasada y concluimos en esta, profe. Bueno, en todo lo que vamos a hacer de hoy en 8, vamos a hablar de cómo se cita. Eso es lo que se le llama el aparato crítico. ¿Sí? Cómo usar las citas. ¿Cuántos tipos de citas hay? ¿Cómo se programa el índice? También creo que eso no lo hemos visto, ¿verdad? Porque se programa también el índice, también se programan las tablas. Todo eso hay que ver cómo se hace para que la persona que los asesore, pues, tengan ustedes mucho más ventajas con ella. Entonces, bueno, déjenme les mando de entrada. Déjenme me meto a
WhatsApp. Entonces voy a... aquí está WhatsApp. ¿Y cómo subo esta información que tengo? Tengo que guardarla primero, ¿verdad? Capítulo 4, lo guardo. Espérenme tantito, es que se lo voy a compartir ahorita. Ahí está. Este es lo último que hicimos. Y nomás no compartan esta información porque pues, me va a reclamar el alumno. Pero es para un fin pedagógico, ¿no? Entonces déjenme, meto tesis de doctorado. Miren, todas las tesis que tengo de doctorado. Tengo para aventar para arriba. Pero la que les mandé, creo que es esta. Creo que sí es esta. Sí, ahí va, ahí les va. Se las voy a mandar en PDF porque creo que no se puede copiar. Ay, perdón. Sí, sí, estoy en WhatsApp, ¿eh? Bueno, entonces, ya les mandé lo que hicimos ahorita, lo que fuimos haciendo ahorita, y también les voy a mandar los videos, nada más que los videos en Zoom solamente me graba el primero, los otros dos me tengo que esperar como 2 días para que para que los pueda grabar, y luego los subo a YouTube y se los mando también a WhatsApp. Entonces, miren, en estas 3 sesiones ya vimos en general de qué trata una tesis. Una tesis se va abriendo y luego se va cerrando hasta que se cierra por completo con la conclusión o con la recomendación, ¿sí? Y la idea es, bueno, hay 2 formas de hacerlo. Nos quedan 2 minutos, bueno. Una forma es de manera muy, ¿cómo se dice? Muy científica, digamos, que es la cuantitativa. Y que tiene sus variantes también, ¿no? Y otra que no es tan científica y que también tiene sus variantes. Yo recomiendo la hermenéutica porque es la que te permite, o sea, en la hermenéutica tú puedes interpretar lo que tú quieras, nadie te va a poner un bozal o te va a poner un corsé que no te permite escribir, ¿no? O sea, en la hermenéutica, pero depende mucho de las corrientes y de las bases filosóficas. Por ejemplo, si se fijan la hermenéutica que leyó el buen Víctor hace ratito, que era la jurídica, la otra era la religiosa y la otra era la filosófica. La religiosa se llama exegética, ese es su nombre. La jurídica se llama hermenéutica jurídica, la utilizan los abogados. O sea, sí. Sí, decía sobre la hermenéutica filosófica que se hablara de, como usted menciona, cualquier punto de vista o cualquier forma que pues no se tiene a tapujo, pero que también se tomara en cuenta lo que es como un poco más real, porque dice, nadie va a prender una lámpara y ponerla en un cubo, sino que se va a tener que poner la lámpara para que dé luz. Entonces, más bien yo lo entendí como que sí está bien la libertad que se da al momento de plantear tu tema, pero tampoco te vas a encerrar tú mismo en una situación. Ya no nos queda tiempo, Víctor. Sí, es correcto. Hay que ser congruentes, o sea, la libertad hay que usarla con responsabilidad, pero nos da libertad. Ese método nos da libertad. Los cuantitativos no nos dan libertad porque nos meten a chaleco en una metodología muy rigurosa, por no decir rígida, de que esto y luego este paso y luego este paso. La otra pues puede ser más, así como les estoy mandando los 2 esqueletos de las 2 tesis, ¿no? El cuarto lo suman con el otro, el cuarto y el quinto y el sexto, bueno, el que les mandé,